Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien. Hace rato que decía, la serie se llama Aprendiendo en Parábolas. ¿A cuánto les gustan las parábolas del Señor? Son hermosas las parábolas de nuestro Dios, de nuestro amado Jesús. Y el tema número 1 es el propósito de las perdón, de las parábolas, el uso de las parábolas. Y me acompañan por favor a Mateo 13, 34 y 35. Mateo 13, 34 y 35. Y dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Si me acompañan a hacer una breve oración. Precioso Dios, estamos en esta noche delante de ti y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos permitas entender el propósito por el cual tú has hablado en parábolas, el propósito por el cual tú has dejado tanta enseñanza tan profunda, Señor. Y sobre todo que tú nos hagas sensibles al deseo de tu corazón de escudriñar, de conocer, de anhelar estar buscando las cosas eternas, las cosas de arriba. Gracias por mostrarnos que tú nos amas, por perdonar nuestros pecados, y en esta noche entregamos a ti nuestra atención, entregamos a ti nuestro tiempo y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres tu voluntad de manera específica para cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y te damos tantas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La semana pasada llegamos mi esposa y yo con mi hija a nuestra casa, a su casa también. Nada más no lleguen todos de una porque no cabemos. Y a dos casas de la mía estaban celebrando un cumpleaños de un vecino y había globos. A nosotros no nos habían invitado, pero mi hija, cuando nos bajamos, corrió hacia los globos porque a ella le llama mucho la atención. Y yo dije, pues bueno, vamos con la chiquita. Y llegamos ahí donde estaban los globos y con todo y pena le dije al dueño de la casa: oye, ¿me regalas un globo para mi hija? Sí, dice. Ella quitó un globo y me lo dio, y yo se lo di a la Vania y lo empezó a patear. Y me dijo: pues quédense, vamos a celebrar el cumpleaños, a comer unas pizzas. Y nos quedamos ahí de colados, mi esposa y yo y la Vania, como una hora. Y estaban ahí otras 4 o 5 parejas. Y en la plática surgió una conversación de un vecino que dijo que alguien le había dicho algo y no lo entendió. Y otro vecino responde: sí, como nuestro Señor Jesús, dice, cuando habló en parábolas y nadie le entendía, dice. Y todos se quedaban así con cara de qué dijo el vecino, ¿no? Y yo me hizo pensar en las parábolas del Señor, cuánta riqueza, cuánta profundidad, cuánta sabiduría, como dice Romanos, ¿no? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Profunda la sabiduría de nuestro Dios. Y pues pasa que no todo el mundo tiene la capacidad de entender las parábolas, no porque no sea inteligente, sino porque las parábolas se entienden de manera espiritual. Si me acompañan a 1 Corintios 2:13. No todos tienen pues
el discernimiento espiritual o la capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice este versículo. La traducción lenguaje actual dice así: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué es una parábola? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que una parábola es una narración de un suceso fingido, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Es también una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Hacen énfasis en la cuestión moral, y ciertamente las parábolas tienen una enseñanza moral, pero sobre todo también tienen un significado espiritual. Las parábolas se basan en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, tomando la mayoría de sus elementos de la vida cotidiana. Las parábolas siempre conectan el cielo con la tierra de una manera espiritual, una realidad del mundo visible acompañada de una realidad del mundo invisible. Es importante tomar en cuenta esta parte, que las parábolas no son enteramente cosas naturales. Jesús utilizaba ejemplos naturales para hablar de verdades espirituales. Y las parábolas se encuentran en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Lo que hace que el libro de Juan sea particular porque no muestra parábolas. Algunos dicen que tiene una que otra parábola, pero la mayoría de los estudiosos mencionan que Juan no tiene parábola alguna. En la Biblia la palabra parábola se usa por primera vez en Números 23:7, si me acompañan ahí, cuando Balaam es traído por Balac para maldecir a Israel. Números 23:7, y dice así: y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Cuántos saben qué significa execrar? Una palabra bien curiosa, ¿no? Yo tampoco sabía, y significa condenar. Y bueno, aquí repetidamente en versículos siguientes se usa la palabra parábola, que cada que habla Balaam dice: y él tomó su parábola. Y la palabra parábola del hebreo mashal significa también proverbio, refrán o acertijo. A su vez, en el griego viene de la palabra parabole, que significa poner una cosa al lado de la otra con el propósito de comparar. No sé si han escuchado la frase, ¿no? Que una pelota de baloncesto, cuando la tiran, hace una parábola, ¿no? Es como una U invertida. A veces pues es una U o una V, o V de vaca, como le llaman. Y es eso, como trazar o aventar algo hacia arriba y que vuelve a regresar, pero a otro punto. Es como poder comparar dos cosas. Cuando se avienta una cosa en un principio, pero termina en otro punto, y hace una parábola, y se comparan como los dos puntos, ¿no? Es por poner un ejemplo. Una definición que me gustó dice así: las parábolas son figuras de comparación extendidas que a menudo utilizan historias cortas para enseñar una verdad o responder a una pregunta. Aunque la historia de una parábola no es histórica,
es fiel a la vida, no es un cuento de hadas. Como forma de literatura oral, la parábola explota situaciones realistas, pero hace un uso eficaz de la imaginación. Algunas de las parábolas de Cristo fueron diseñadas para revelar misterios a los de adentro y para ocultar la verdad a los de afuera que no querían escuchar. La parábola es una figura literaria que se parece a la metáfora y al símil, pero la metáfora es un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten una similitud de significado para sustituir a uno por el otro. Una metáfora expone dos cosas en conjunto que ayudan a compararse. Por ejemplo, Mateo 5:13 y Mateo 5:14. Esta es una metáfora. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es una metáfora. Y es diferente a una parábola. Una parábola también es diferente a un símil. ¿Y qué es un símil? Es muy parecido también a la metáfora y es también un elemento literario que utiliza el recurso de la comparación de una manera sencilla. Y se vale del uso de las palabras cómo y cuál. En Isaías 53:7, por ejemplo, hablando el profeta, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es un símil. Y una parábola sería, por ejemplo, en Mateo 13:33, donde dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es diferente al símil, es diferente a la metáfora, que son figuras literarias muy comunes en la Biblia y más también en los evangelios. Y algunos agrupan las parábolas del Señor de 5 maneras. No es una ley, no es que si no las agrupamos así nos vamos a ir al infierno, no, es pues solamente una herramienta, ¿no? Y las dividen en 5 grupos: parábolas del reino, parábolas de la salvación, parábolas de la sabiduría y la insensatez, parábolas de la vida cristiana y parábolas del juicio. Muchos estudiosos comentan que en los evangelios hay cerca de 33 parábolas. Dependiendo de dónde leamos, unos dicen que 42, otros dicen que 40, pero pues vamos a quedarnos con los 33. El evangelio de Lucas tiene el mayor número de parábolas. Se cuenta que son 24, de las cuales 18 no están en ninguno de los otros evangelios. Mateo tiene 23 parábolas, de las cuales 11 son únicas, no están en ninguno de los otros evangelios. El libro de Marcos, el evangelio de Marcos, tiene 8 parábolas, de las cuales 2 son únicas. ¿Sabían esto? Pues es un dato, ¿no? Y hay que tener cuidado al momento de leer y tratar de entender y estudiar las parábolas. ¿Por qué? Porque hay un peligro de querer aplicar un significado a cada detalle que hay en las parábolas. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que uno se pueda desviar del verdadero propósito y significado de la parábola. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, alguien podría decir que las algarrobas que comió el hijo pródigo cuando estaba en la tierra lejana y que comían los cerdos, pues las algarrobas representan pues los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? Alguien puede darle un significado queriendo espiritualizar cada detalle de la parábola, y esto no es así. Alguien puede decir: no, pues los cerdos que
con los que estaba el hijo pródigo representan los amigos que nos intentan apartar de Dios. Y esto no es así. Y puede ser que poco a poco con este tipo de interpretaciones uno se aleje del verdadero propósito y de la verdadera intención de la parábola. Por ejemplo, en este caso del hijo pródigo, que es mostrar el amor y la misericordia del padre, que mostró al hijo pues que fue y malgastó sus bienes. No es muy sabio alegorizar cada detalle de lo que leemos. Hay que tener cuidado. Yo cuando escuchaba, yo eso fue algo que aprendí cuando llegué a casa de oración, porque las primeras prédicas que escuchaba de diferentes hermanos, ¿no? Yo escuchaba de chile, mole, pozole y todo lo que se dejara oír. Y me tocaba, había hermanos o predicadores, no sé si sean hermanos, predicadores que a cada cosa del versículo que leían trataban de encontrarle un significado espiritual y le daban como una vuelta que no tenía. Y hay que tener cuidado porque eso puede desviarnos del verdadero propósito tanto de las escrituras como en este caso de las parábolas, ¿no? Y también hay un peligro en tomar la parábola de manera literal para todo. Por ejemplo, en Mateo 13:44, cuando dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La idea principal de esta parábola es que este hombre encontró a Jesús y su gozo se vuelve indescriptible, y eso hace que quiera entregarle todo a Jesús. No significa que nosotros, cuando nos volvamos cristianos, tengamos que vender todas nuestras propiedades, nuestras casas, nuestros terrenos, nuestra bicicleta, nuestra tele. No significa que tengamos que vender todo lo que tenemos y comprar a lo mejor algo para la congregación, ¿no? No. Tenemos que tener cuidado también de no tomar las cosas en las parábolas de manera literal. ¿Por qué Jesús habló por parábolas? Escuchaba de un predicador que la primera ocasión cuando Jesús empezó a hablar en parábolas en Mateo, por ejemplo, es a partir del capítulo 13 de Mateo. Y él mencionaba que algunos estudiosos mencionan que Jesús empezó a hablar estas parábolas a partir de su segundo año de ministerio. Es decir, él no utilizó las parábolas en primera instancia, ¿no? No fue... Mateo registra que lo primero que comentó Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? No empezó a hablar en parábolas luego. Él empezó a añadir a su enseñanza el uso de las parábolas, a hablar con la gente, acercarse a la gente utilizando parábolas. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? En primera instancia, para revelar el evangelio de Dios a los que creían en él. Si me acompañan a Lucas 8, 9 y 10. Lucas 8, 9 y 10. Dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significado tiene esta parábola? Él había hablado sobre la parábola del sembrador. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús usaba las parábolas para ejemplificar el reino de los cielos y generar un impacto en el corazón de los hombres que él sabía que no se podría generar tal vez de otra forma, porque las parábolas tienen el efecto de usar nuestra imaginación y de hacer que nosotros nos sumerjamos como en la historia, ¿no? Y pensemos y nos imaginemos los hechos y vayamos a lo que estaba Jesús comentando.
y son fáciles a veces de recordar, son fáciles a veces de tener presente. Y Jesús sabía que era una forma en la que las personas podíamos guardar su enseñanza también, ¿no? Es un ejemplo, las parábolas son ejemplos muy prácticos a veces. Y algunas personas que son ateos o que son escépticos o que llegan a pensar que Jesús no existió o que Jesús era un maestro más, podemos reflexionar sobre la sabiduría, la profundidad que hay en estas parábolas, porque nadie había hablado como habló Jesús, como dijeron los que lo escucharon, ¿no? Este habla con autoridad, no como los escribas. Ningún hombre ha hablado así, decían los que fueron mandados a apresar a Jesús. La sabiduría que tenía Jesús para hablar era impresionante, era una sabiduría divina, era una sabiduría incomparable. Y estas parábolas que Jesús usaba mostraban esa sabiduría divina. El pueblo judío estaba no acostumbrado, pero conocían sobre las parábolas. En el Antiguo Testamento se mencionan varias, pero Jesús usa una tras otra, una tras otra, una tras otra, y son parábolas que demuestran la sabiduría que él tenía como hijo de Dios, como alguien divino, porque la sabiduría expresada en esas parábolas no es humana. Alguien decía, no, pues es que Jesús es una invención, a Jesús lo inventaron. Pues creo que fue un autor que se llama Josh McDowell, un libro que se llama Más que un carpintero, menciona que se necesita alguien superior a Jesús para inventar a Jesús. Y eso no es posible. La sabiduría que revela, que muestra a Jesús en todas sus enseñanzas y en las parábolas, nos pueden también dar un indicio de que Él es divino, de que la sabiduría que Él está impartiendo no es una sabiduría humana. Porque, pues, si nosotros intentáramos hacer una parábola y a lo mejor ahorita les dijera, a ver, escríbanme una parábola en 5 minutos en una hoja, pues a lo mejor 2 renglones nos saldrían, ¿no? Está difícil. Pero Jesús tenía una sabiduría, una gracia, un poder de parte de Dios para expresar parábolas que nos hacen ver que Él era divino. Si me acompañan a 1 Corintios 2, del 9 al 14, por favor. En las parábolas Jesús hablaba de los misterios del reino que son mostrados a aquellos que creen en Él. Las cosas espirituales se revelan a aquellos que son espirituales. Las cosas de Dios se revelan, se dan a entender a aquellos que son de Dios. Jesús hablaba misterios, y misterio no significa pues algo pues como místico. Misterio es, el significado de misterio es algo que aún no ha sido dado a conocer. Eso significa misterio. Y 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Amén. Yo creo que todos aquellos que aman a Dios van creciendo también en sabiduría. El versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. El versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu que proviene de Dios? Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto me recordó a mi vecino, que decía, no, pues es que las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y todos se quedaban viendo, ¿por qué nos hablas por parábolas? No sé si conocen personas que les han dicho, o que ustedes mismos tal vez les hablan de un versículo, un pasaje de la Biblia y se rascan la cabeza, como, pues no entiendo qué me quieres decir, no entiendo qué significa esto, no entiendo. No sé si recuerdan ustedes las primeras ocasiones que escucharon de la Biblia, ¿no? Yo me acuerdo que antes de ser cristiano tenía una Biblia en mi casa y la empezaba yo a leer y decía, vosotros fuisteis, ¿no? Tenía una Biblia, creo que la del oso, la anterior a la 60. Y yo dije, no, esto es un libro viejo, decía yo. Esto está difícil de entender, esto está en chino, ¿no? No sé si les pasó también a ustedes, que antes si llegaron a leer la Biblia antes de convertirse al Señor, y cuando le entregan su corazón al Señor, esas palabras cobran sentido. Esas palabras adquieren un significado. ¿Por qué? Porque su corazón, nuestro corazón, mi corazón, se vuelve a Dios, se vuelve a las cosas espirituales, se vuelve a lo que Dios quiere. Y cuando hay ese cambio, esa transformación en nuestro interior, que también es una cuestión que va en aumento, Dios nos va mostrando y nos va dando a conocer, y vamos entendiendo la voluntad de Dios y vamos entendiendo la profundidad de las Escrituras. Jesús explicó muchas verdades a través de parábolas, como les decía, porque sabía que podían ser fácil de recordar. ¿Por qué habló Jesús en parábolas? Para poder ejemplificar el reino de los cielos y generar un impacto en el corazón de aquellos que creían en Él, de aquellos que creemos en Él. No sé si tienen alguna parábola que les ha causado un impacto en el corazón, ¿no? Que cuando la escucharon dijeron, no, sí, Señor, ese soy yo, o esta parábola me recuerda a esto, esta parábola me hace pensar que sí necesito cambiar, que sí necesito hacer esto, que sí, tienes razón, Dios, yo estaba perdido y tú tuviste misericordia de mí. ¿Por qué habló Jesús también en parábolas? Para que aquellos que no creían en Él se condenaran solos. ¿Y en qué sentido? Por medio de las parábolas, Jesús también les mostraba a aquellos que lo escuchaban, al oír las parábolas, su propia naturaleza rebelde y pecadora. Pero al no aceptar a Jesús como Salvador, no entendían lo que Jesús les hablaba y no se arrepentían y permanecían en sus pecados. Cuando Jesús dijo, a vosotros es dado a conocer el misterio, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, menciona el pasaje de Isaías también. Si me acompañan a Mateo 13:10. Mateo 13:10 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y dice el 11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Es lo que les comentaba hace un momento.
Entre más entregas tu corazón a Dios, más entendimiento tienes también de su palabra y de su voluntad. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que diga, no comprenderán. Cuando vean lo que hago, no entenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Wow. Esta palabra en la Reina Valera, cuando yo la leía las primeras veces me generaba un poco de confusión, porque decía, no, pero ¿es que acaso, Señor, tú no quieres que las personas se vuelvan a ti y crean en ti y que tú los sanes? Porque a primera vista esa idea puede dar. Bueno, déjenme leerlos en la Reina Valera. Es Mateo 13, del 13, ¿verdad? Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y yo pensaba, pues es que tal vez, Señor, tú no quieres o no les permites volver a que vengan a ti, ¿no? Y alguien de una doctrina a lo mejor pues un poco errada puede tomar este versículo y decir, no, pues es que Dios no quiere salvar a todos, Dios salva solamente a los escogidos. Un versículo tomado fuera de contexto, pero este pasaje se explica mejor en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 15 dice: el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. No pueden oír el mensaje de Dios porque ellos mismos han cerrado su corazón a la palabra de Dios. No pueden entender las cosas espirituales porque su corazón se ha endurecido a causa del pecado. Y leí una frase que decía: el corazón endurecido a causa del pecado peca más. Y es peligroso esta parte, ¿no? Endurecer el corazón a las palabras de nuestro Señor, endurecer el corazón al mensaje que se pueda dar en una congregación, endurecer el corazón o menospreciar lo que alguien puede hablar, una enseñanza. Bueno, no es porque yo esté aquí, pero cualquier enseñanza que puedas escuchar que sea bíblica, que use la palabra de Dios trazada correctamente, y tú digas, no, eso no es para mí, no, eso ya me lo sé, no, eso pues es para los nuevos, no, pues eso, pues mejor ni apunto porque pues eso ya lo había yo escuchado, mejor ni tomo notas porque pues me aprendo el versículo. Y puede haber un peligro en esto, puede haber una falsa sensación de espiritualidad, una falsa sensación de no necesito, cuando cada palabra que Dios da, que Dios pone, debe ser valorada, ¿no? Y tomada en cuenta. Y les digo, no es porque yo esté aquí, sino cada palabra que ustedes puedan escuchar de cualquiera que pueda hablar aquí, los miércoles, los domingos, los viernes, los sábados, y que tenga el propósito de dar una enseñanza, ¿no? De parte de Dios. Y debemos tener esta precaución, este cuidado de no menospreciar lo que Dios quiere hablar. Puede
pueden haber personas que, pues, que vayan a la iglesia toda su vida, ¿no? Y escuchen el mensaje y las enseñanzas, escuchen a Jesús hablar como los fariseos y endurecen su corazón a lo que Jesús habla, en lugar de decir, no, sí tiene razón, de ese de quien está hablando soy yo, y decir, sí, Dios, perdóname. Y en lugar de sensibilizar el corazón, lo endurecen. Jeremías 23:29 dice, en la Reina Valera, Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hace una comparación, una metáfora, no, un símil, perdón. Está diciendo el Señor que su palabra es como fuego y su palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y luego en Hebreos 4:12, un versículo también conocido, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La misma palabra de Dios, la misma palabra que Dios habla, como las parábolas que hablaba el Señor, para unos puede ser como una espada que penetra en el corazón para discernir, pero para otros puede ser como un martillo que golpea un corazón que está duro. Por eso hacía esta comparación el Señor Jesús cuando decía, miren, a ustedes pueden entender el misterio del reino de los cielos, pero aquellos no. No es porque yo no quiera que ellos entiendan, sino porque ellos han endurecido su corazón, han endurecido sus pensamientos, han endurecido su orgullo en contra de Jesús. Y es responsabilidad de cada uno de los que escuchamos las parábolas del Señor, las enseñanzas del Señor, entenderlas, desear entenderlas, desear comprender su significado para nuestras vidas, no para la vida de mi vecino, ¿no? No, como decir, está hablando el Señor y pues codeas al de al lado y ahí te hablan, ¿no? No, el Señor nos habla a cada uno de manera personal en su palabra. Cada una de las palabras que Jesús, de las parábolas que Jesús empleó, son profundas, como les comentaba en un principio, y llenas de una intención espiritual incomparable. Ninguna otra persona utilizó las parábolas como lo hizo Jesús, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni nadie. Para poder tener esta comprensión de las verdades a través de las parábolas es indispensable tener un corazón sensible, un corazón deseoso, un corazón que anhela conocer y que anhela obedecer a Dios y que lo hace. No solamente que tiene el anhelo, sino que lo hace, ¿no? Porque es diferente tener el anhelo, por ejemplo, de hacer ejercicio, y pues nada más tengo el anhelo y no me levanto y no hago nada, ¿no? De igual manera pasa con las cosas espirituales. Es mi anhelo, Señor, conocer tu palabra, leer tu palabra, la Biblia 2 veces al año, ¿no? Pero no hacemos por leer la Biblia, ¿no? Es mi anhelo, pero no lo hago. De igual manera pasa con las enseñanzas y con nuestro deseo de ser conformados a la imagen de Cristo, ¿no? Y a medida de las que continuemos en los siguientes miércoles, vamos a
a estar exponiendo las parábolas, y esperemos que Dios nos hable y nos permita conocerle más y profundizar en esta riqueza que significan las parábolas del reino, ¿no? Y bueno, yo le invito a que nos pongamos de pie para terminar. Las primeras veces que yo escuchaba las parábolas del Señor, lo hacía, me acuerdo en el cuarto con mi mamá, estaba mi hermano, creo que también, y eran las primeras veces que leíamos o escuchábamos de Jesús. Y empezaba mi mamá a leer las parábolas, y yo me sorprendía, era como abrir los ojos, era como agua a alguien que tenía sed. No sé si les pasó a ustedes también, ¿no? Las primeras veces que escucharon a Jesús hablar de una manera tan bella, tan profunda. Y era para mí algo sí, gracias. Y era para mí algo bello, algo hermoso. No sé si para ustedes, cuando escucharon a hablar a Jesús en sus enseñanzas y en sus parábolas, Dios estaba tocando sus corazones, ¿no? Mostrando a Cristo, mostrando a Jesús por primera vez. Y uno decía, qué cosa tan diferente a lo que he escuchado, qué cosa tan diferente a lo que sé, qué cosa tan diferente a lo que creo que tendrían que ser las cosas. Y porque ningún hombre ha hablado como Jesús habló. Sabiduría profunda y sabiduría con una intención, sabiduría con un propósito, no nada más presumir sabiduría. Jesús no hacía eso. No presumía, mira, yo puedo hacer parábolas a diestra y a siniestra y a todas horas puedo hacer parábolas. No. El propósito de Cristo Jesús cuando hablaba era tocar y cambiar el corazón de las personas. Y sigue siendo el mismo al día de hoy. Y que cada que leamos las parábolas, las palabras de nuestro Señor, nuestro corazón pueda ser sensible y asombrarse y querer conocer más de nuestro Señor, ¿verdad? Yo le invito a que podamos cerrar nuestros ojos. Amado Dios, en esta noche nos acercamos nuevamente a ti, agradecidos en nuestro corazón por el privilegio que nos das de poder escucharte, de sentarnos a tus pies y escucharte hablar, Señor. Que cada día de nuestra vida siempre tomemos un tiempo para correr a ti, correr y sentarnos a tus pies y escucharte hablar. Y que cuando tú hables, tú penetres en nuestro corazón. Que cuando tú nos hables, Señor, no dejemos caer a tierra tus palabras, no las menospreciemos, que las valoremos siempre, Señor. Que cuando tú nos hables, no endurezcamos nuestro corazón, que nuestro corazón no sea como una roca que necesita ser golpeada por el martillo,
Que nuestro corazón sea de carne y no de piedra, Señor. Queremos estar contigo. Queremos tener esa comunión profunda que hay en intimidad contigo, Señor. Y que al escuchar estas enseñanzas que se van a dar, podamos ser como aquellos que entienden tu palabra, porque tu Espíritu está en nosotros, porque tu Espíritu nos guía, porque tu Espíritu nos muestra y nos da sabiduría. Ponemos nuestras vidas a tus pies, Señor, nuestro corazón en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por tu palabra conforme al carácter de Cristo. Cámbianos, Señor, cámbianos. Porque lo único que necesitamos, como cantábamos antes, es estar a tus pies. Te damos gracias y te bendecimos, precioso Jesús, incomparable, inigualable, único, Cordero y León. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Tú eres único, Señor, y lo podemos ver en la sabiduría con la que tú hablabas. Bendito es tu nombre, Señor, eternamente. Por los siglos de los siglos, tú eres bendito. Eternamente adorado y bendecido eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias. Decimos amén, Señor. Amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pues somos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.